Neptuno en Piscis pasará por Francisco y Urano en Tauro pasará por Carlos. El que entendió, entendió. Bueno, muchos astrólogos, sobre todo los yankees, dicen que si está en las noticias, está pasando en la astrología. Bueno, hay un tema que se está hablando ahora constantemente vinculado a la salud del Papa, Sí. ¿no? Uno de los principales líderes mundiales. Uno de los principales y el Papa Woke. No sé cómo traerlo. ¿Qué es el Papa Woke? ¿Por qué el Papa Woke? Porque es un Papa que habló y se instaló en la justicia social, ¿no? Y en la conquista de derechos y en el medio ambiente. Es interesante porque el momento este que atraviesa la salud del Papa se corresponde con un fin de era que tiene otro simbolismo, que es el planeta Neptuno o el simbolismo de Neptuno en el signo de Piscis, que ambos simbolismos representan la religión y la espiritualidad. Está habiendo un cambio de signo, que lo que implica también un cambio de era. Piscis es el último signo del zodíaco, Aries el primero. Bueno, Neptuno está reiniciando, como haciendo un reset en ese recorrido. Después de 165 años, o sea, algo que no vivimos. No vivimos, claro. Y bueno, eso empieza a pasar ahora el 30 de marzo. En Twitter hay mucho que se está hablando, que dice que, a ver si pone la foto. Después de la visita de los hermanos Milei en febrero del 2024... Dementor. Porque dice, ¿no?, que el Papa fue expuesto al absorber alma y por eso cayó enfermo. ¿Saben qué es un dementor? Personaje... Los Centennials lo sabrán un poco mejor. Es un personaje de Harry Potter, de la saga de Harry Potter, que tenían una particularidad que era, tenían la capacidad de absorberte como la energía vital. A Karina Milei representa este neofascismo ultraderechoso. Bueno, desde su elección en 2013, que aparte coincide con el ingreso de Neptuno a Piscis. 2013. ¿No? Neptuno ingresa en el 2012 con este simbolismo, ¿no? Sí. Que decíamos, o sea, como para sintetizarlo, Neptuno y Piscis tienen que ver con la religión y la espiritualidad. Además de otras cuestiones que tienen que ver con procesos de masas, con agua, ¿no? Específicamente, no solamente estamos teniendo inundación en Bahía Blanca, en Salta, en Tucumán, todo lo que venimos viendo, sino que venimos viendo en diferentes partes del mundo temas con agua. Hace poquito en Valencia. Bueno, ¿Te acordás? cuando los astrólogos, como más importantes, si querés, hablan mucho de que cuando se va a cambiar el simbolismo, o sea, cuando yo hablo de simbolismo, esto en vez de decir cuando Neptuno pase a Aries, o sea, cuando un planeta o un simbolismo con un objeto dentro de este sistema astrológico cambia de lugar, dicen que se manifiesta de forma potente, ¿no? Es como hay situaciones que aparecen cada vez más fuertes vinculadas a ese simbolismo. Y la salud del Papa tiene que ver con ese cambio de simbolismo. Bueno, el Papa Woke, ¿por qué es Woke? El Papa, como nunca había sucedido antes, tengamos en cuenta que el Papa anterior venía de la juventud literiana. Sí, Ratzinger. Este Papa sacó una encíclica, el Laudato Si, por el cambio climático y la ecología. Criticó duramente el capitalismo desregulado y a las indiferencias a los vulnerables, ¿no? Constantemente también, incluso a las criptomonedas, los procesos financieros, o sea, viene criticando y cuestionando esta concentración de la riqueza. Habló a favor de la migración y contra de deportar a los inmigrantes, ¿no? Sí. Abrió la iglesia a homosexuales, lesbianas. Tuvo una posición bastante aperturista con respecto a la doctrina tradicional, en tanto respetar las identidades de la diversidad sexual dentro de la iglesia y sobre todo quienes dentro del colectivo LGBT profesan el catolicismo y bueno, viene teniendo, ¿no?, un enfrentamiento desde el inicio con los sectores ultraconservadores dentro del mismo Vaticano y también de quienes llevaban las finanzas en el Vaticano, ¿no? O sea, hubo también un proceso ahí de revisión con lo que pasaba con el Banco del Vaticano, las cuentas del Vaticano, o sea... Se sacudió la colcha. Sacudió la colcha y sacudió el polvo. Que está esperando que se vaya. Claro. ¿No? Sí, me imagino que mucha gente debe estar frotándose las manos. Y también despertó en sectores ultraconservadores de la iglesia un posicionamiento de crítica a lo mismo que hacen las ultraderechas en esto de el Papa Woke, ¿no? El Papa Progre o el Papa... De hecho, acaba de nombrar como primera ministra dentro del Vaticano a una mujer, algo que no había pasado nunca. Esto pasó hace 2 semanas, una cosa así. Es como que va tomando, tiene decisiones... Se pronunció en contra del genocidio palestino, pidió mayor participación de las mujeres a cargos directivos de la iglesia. Eso, sí. Y bueno, abordó un tema que es sensible para la iglesia, sobre todo que tiene que ver con los abusos. Nunca de la forma en que
los colectivos que luchan contra los abusos sexuales, sobre todo vinculados a la iglesia, no fue tan tajante en ese sentido, pero sí de alguna manera trató de abordarlos. Quien estuvo discursivamente el tema trabajado, tampoco fue tan exhaustivo ese corte con el tema de las situaciones de los abusos sexuales dentro de la iglesia católica. Por el otro, que para mí es interesante ver esto, antes de convertirse en papa, Francisco era Bergoglio. Sí, claro. ¿No? Y Bergoglio tuvo unas posiciones absolutamente ultraconservadoras, sobre todo en las disputas con el kirchnerismo. O sea, Bergoglio era el arzobispo de Argentina durante el gobierno de los Kirchner y constantemente, o sea, lo que hoy es bandera para él progresista de la justicia social, durante todo ese periodo de gobierno criticó, ¿no?, el populismo que ejercía el peronismo gobernando la Argentina. Y al mismo tiempo declaró la Guerra Santa cuando en Argentina se discutía el matrimonio igualitario allá por 2010. No me acordaba de eso. Es interesante como ver este contraste. Y quizás como la polémica más fuerte vinculada a Bergoglio tiene que ver con investigaciones que hizo el periodista Horacio Berbisky a finales de los 90 en estos procesos de reconstruir la memoria de lo que pasó en la dictadura y el rol de la Iglesia Católica en la última dictadura argentina. Y Bergoglio está implicado, que después hubo un intento de lavaje, pero está implicado en la desaparición de 2 curas. Berbisky lo que plantea es como una doble identidad de Bergoglio, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto, o sea, que pasó de ser ultraconservador a ser un papa woke. Bueno, eso es como para plantear quién es Bergoglio, qué es lo que pasó, qué es lo que hizo y siendo Papa Francisco. Ahora, Neptuno en Piscis. Neptuno en Piscis, dícese de, significa que... Mirá qué interesante esto, ¿no? Cuando Neptuno transita en Piscis, la humanidad experimenta un resurgir de movimientos espirituales y utopías sociales, ¿no? Francisco encarnó, de alguna manera, estas cualidades neptunianas en su liderazgo al enfatizar la misericordia sobre la doctrina rígida y buscó acercar la iglesia a estos sectores más vulnerables, si querés, los migrantes, las diversidades sexuales, ¿no? Sobre todo los migrantes expulsados por situaciones vinculadas al cambio climático, que cada vez va a ser más. Entonces, como para marcar ahí las posiciones, ¿no? O sea, como un referente. Papa Francisco, woke. Entonces, si vos sos anti-woke y sos católico, y bueno, habrás estado en contra del Papa. En contra del Papa. Claro, sí, básicamente. La pregunta clave es, ¿Francisco es el último gran reformador antes de que la iglesia enfrente una transformación aún más radical? Con Neptuno en Piscis podríamos estar en la culminación de un ciclo de cambios que definirá el futuro del catolicismo. Empezamos con una etapa de escándalos, o sea, Ratzinger venía de situaciones de escándalos muy importantes en la Iglesia Católica, y Francisco lo que hace es de alguna manera normalizar a la Iglesia y llevándolas a otros temas, ¿no? Por eso muchos hablan también de una estrategia política de sumarse como a todas estas corrientes woke, como para tapar o callar o cambiar o transformar lo que había quedado con Ratzinger. O sea, más allá de que Ratzinger estaba enfermo en ese momento, también renuncia por los escándalos que, sobre todo vinculados a su protección a los abusadores, que se hicieron numerosas películas, que ganaron el Oscar, o sea, donde se hacían investigaciones de lo que pasaba con la Iglesia Católica en términos de abuso, sobre todo en Estados Unidos. Por eso, que es loco esto, porque Neptuno entra a Piscis, viniendo de Acuario, renuncia a Benedicto XVI y que abdica por primera vez en siglo y asume Francisco, ¿no? En términos de religiones, bueno, se empiezan a vivir más situaciones de tensión entre las religiones, ¿no? Y algo que puede llegar a pasar con este cambio de ciclo es que se hagan más graves las guerras religiosas. El simbolismo ariano tiene que ver con la guerra, básicamente. O sea, vamos no solamente a guerras entre países, sino que también va a haber situaciones de guerra vinculadas a la religión. Vemos el genocidio de Israel en Palestina. Tal cual. ¿No? O sea, como también durante este periodo aparecieron más gurús, empezó a hablar más de astrología, el coaching, o sea, como la reconexión espiritual, los spas espirituales, bueno, todo lo que tenga vinculado a espiritualidad. Es la acroyoga. Cuando yo era chico nadie decía acroyoga. Ahora está lleno de acroyoga y por todo. Pero bueno, este cambio que, lo que también y a qué venía todo esto de hablar del Papa Woke, es que va a terminar el ciclo del Papa, ¿no? O sea, termina este año. ¿Cómo? No sabemos, renunciando o a la buena. se finit. Sí.
Pero va a haber un cambio del papado, ¿no? O sea, como estamos en un momento de cierre de este papado, y está bueno reconocerlo de alguna manera, cuál fue este proceso vinculado a la religión católica, en este caso, encarnada en un Papa Woke, vinculado a Neptuno en Piscis. Hay profecías que hablan Del Papa Negro. del Papa Negro, que lo tenemos Tenemos ahí. la foto del Papa Negro. Porque está en el Apocalipsis figura el Papa Negro. Está nombrado el Papa Negro. No, el Papa Negro es una... Es una... ¿Qué? ¿Qué una es? profecía de Nostradamus. ¿De Nostradamus, ¿No Sí. está en el Apocalipsis, seguro? No. No está nombrado en el Apocalipsis. ¿Cómo, No se va me a estar, abre... ¿Cómo va a estar en la Biblia? Y no sé, porque la Biblia me habló de un dragón de de 3 Bueno, cabezas y son 7 todas ojos. metáforas, es como la astrología. Para La Ravicini no lo nombra. la profecía del Papa Negro proviene de interpretaciones de las centurias de Nostradamus, que era un astrólogo Sí. del siglo XVI, y que habría predicho la llegada del Papa de piel oscura de origen africano, cuya elección estaría ligada a eventos catastróficos o al fin de los tiempos. Que en realidad el fin de los tiempos no hay fin de los tiempos, sino que son estos cambios. Si El querés, planeta va a seguir. desde la astrología, estos Sí, cambios claro. de era, que son cambios conceptuales, cambios políticos, cambios culturales, que son cambios que están vinculados a los simbolismos astrológicos. Y de quien se está hablando en función de estas profecías en todas las redes es de Peter Turkson, el cardenal de Ghana, de África, de 76 años, que se perfila como uno de los más opcionados a convertirse en el nuevo Papa Negro, ¿no? Lo que hablaría de esta profecía, ¿no? El astrólogo Nostradamus predijo: primero vendrá un papa extranjero, se le llamó así a Benedicto, luego un papa viejo, Francisco, y finalmente un papa negro, uno de los más solicitados a ocupar este puesto, y con él el fin del mundo. No creo que venga algo así, bueno, No, va a ser el capaz fin que del una mundo. guerra nuclear o algo así. Algún país puede llegar a desaparecer. Quizás para mí el aporte más interesante que hace el papa tiene que ver con esta encíclica, el Laudato Si. No es como es. Se adelanta, se adelanta, bueno, no tanto, pero se adelanta como de a un nivel quizás un poco más masivo, como una religión, hablando del cambio climático, ¿no? Y cómo la creación, ¿no?, de Dios, bueno, nosotros no podemos venir con el capitalismo a destruir todo lo que hay, que es la propuesta de Milei, la propuesta de Trump.